El horizonte se partió como una cicatriz de luz sobre la oscuridad de un planeta cansado. La nave flotó, insignificante, entre polvo cósmico y recuerdos rotos. La cámara mental de la flota recogía señales que los cálculos apenas podían sostener, patrones de respiración traducidos a números, un pulso que no coincidía con fauna conocida ni con maquinaria enterrada. Mateo Ríos observó los mapas estelares en la pantalla táctil y sintió algo parecido al asombro, algo que parecía vivo emitía un latido que se clavaba en la instrumentación como un clavo frío. El hangar olía a metal y aceite, los hombres del escuadrón se movían con la rutina del que ha visto demasiadas noches sin amanecer. Afuera, la nada era un catálogo de estrellas indiferentes. El planeta abajo era un atlas de heridas, valles petrificados, mares que habían sido llanuras, cascos abandonados de proyectos que habían dejado de prometer. Algo en la señal no cabía en los protocolos del imperio. Había una voz que no estaba en los registros. Mateo, no hablaba. Su silencio era una tarea. Su rostro, curtido por la luz artificial, se endurecía cada vez que los algoritmos proponían una respuesta que no contenía compasión. El escuadrón había recibido órdenes: verificar, recopilar, reportar. Orden del imperio: priorizar recursos, evitar contagios, no comprometer la línea. Las manos de los operadores temblaban al enviar la autorización de descenso. Un oficial en la cubierta replicó el mensaje varias veces, solo así se aseguraba la obediencia mecánica que el imperio exigía. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La cápsula de descenso se desprendió con un susurro mecánico y una lluvia de chispas que parecían pétalos. Mateo sujetó su casco, miró a los hombres que había elegido para esa misión y entendió que cada uno llevaba a la tierra en la memoria, un recuerdo esculpido en el pulgar, una canción que nadie más cantaba. Una herida que no cerraba. En el asiento, el monitor marcaba el pulso de la anomalía, frágil, irregular, humano en una clave que no había escuchado antes. Los motores vibraron, el descenso comenzó con un rumor de metal y zumbar de repulsión. El planeta exhaló un viento que olía a ceniza y flores muertas. Los hombres no preguntaron por qué. Actuaron. Un latido lejano rompió la compostura de la cápsula, un eco que viajó por el casco hasta la mandíbula de Mateo. Recordó una casa al borde del mar, un piano desafinado tocado por manos pequeñas, una voz que decía regresa antes de partir. Esa memoria no era una carga racional, era una brújula. Cada paso que dio al pisar suelo extraño fue guiado por esa brújula invisible que el imperio nunca enseñó en sus academias. Los humanos no rezan. Actúan. La luz sobre el páramo tenía un color que ninguna clase programada podía reproducir, era una mezcla de azul metálico y verde que parecía filtrarse desde otra atmósfera. El equipo desplegó sensores, mientras drones de reconocimiento surcaban la bruma como insectos de plata. Las lecturas mostraban actividad biológica localizada en una depresión que olía a sal antigua. Había estructuras, restos de laboratorios que hablaban de intentos de comprender aquello que ahora respiraba con dificultad. Huesos de diseño desconocido se mezclaban con fragmentos de placas metálicas y un pavimento que crujía como un violín mal afinado. El primer rastro fue un pequeño charco bioluminiscente que parpadeó al pisarlo, las moléculas respondieron a la presencia humana con destellos de reconocimiento. Una canción sin notas, una frase corta y exacta, que resonó en la radio interna y produjo un escalofrío entre los hombres. Mateo avanzó con decisión, su pistola táctica colgando, pero no preparada, sus manos buscaban más que la victoria, buscaban una explicación. Entre escombros, localizaron inscripciones que el equipo no pudo descifrar, trazos que parecían traducir nociones de necesidad, de hambre, de dependencia. Un llanto, distante y desarmado, rasgó el viento. La razón se hizo pequeña. Allí, en la penumbra de lo que había sido un jardín experimental, la encontraron, una figura encogida, no mayor que una niña humana, piel translúcida que emitía una luz tenue como si contuviera su propio amanecer. Sus ojos, grandes y húmedos, eran universos en miniatura,
Sus dedos terminaban en membranas finas que vibraban con la respiración. No parecía peligrosa, salvo por una necesidad que pendía de ella como un látigo invisible. Las lecturas confirmaron lo que nadie en el cúmulo de datos esperaba: su biología absorbía compuestos orgánicos que coincidían con marcadores intensificados en cuerpos masculinos humanos. No había alternancia teórica en esa preferencia, era un requerimiento, una raíz carnívora que se unía a una fisiología ajena. El texto clínico no podía contener la palabra que todos sentían: apetito. Los hombres retrocedieron al ver las gráficas. El deber se volvió un filo. El informe que Mateo podía transmitir era seco: encontrado organismo adolescente. Requerimientos orgánicos específicos. Se solicita instrucción. La instrucción llegó en latidos administrativos: cuarentena, extracción, ejecución sin riesgo. La voz del imperio en la red era un juez con guantes fríos. Pero el pulso de la niña, visible en el visor térmico, disminuía con cada minuto en que las respuestas tardaban. Mateo comprendió que su decisión no era una elección militar, era una elección ética que pesaría sobre su carne y su nombre. El escuadrón lo miró con ojos que contenían algo más que obediencia: había historia ahí, pérdida compartida, promesas hechas en funerales sin sol. La memoria de un piano lejano volvió. Una promesa quedó suspendida en el aire. El comandante inclinó la cabeza y sostuvo la mirada de la criatura. En su brazo izquierdo había una cicatriz que le quemaba la memoria, la bandera que no pudieron salvar en una colonia, las manos pequeñas de su hija sosteniendo un trozo de papel con una nota que decía: vuelve a casa. Ese pedazo de polvo humano lo acompañaba en cada misión, lo había moldeado más que cualquier instrucción imperial. La chispa de decisión se encendió silenciosa en su pecho. No era heroísmo ni locura, era la suma de memorias que alimentaban una línea recta hasta ese momento. Los protocolos eran palabras. La vida era una obligación. Las horas siguientes fueron un collage de decisiones y repeticiones de procedimientos humanos. El equipo improvisó una cámara de contención que respiraba a ritmo reducido, inspirando soluciones en el frío. Los analistas enviaron muestras a la nave madre: las respuestas fueron cálidas en su burocracia: no arriesgar el vector. Evacuación inmediata. Mateo guardó la orden en la memoria como quien guarda una daga. Mientras tanto, en el suelo, la niña empezó a cambiar: sus bioluminiscencias marcaban patrones, como un idioma que se decodificaba en la presencia humana. Cuando un miembro del escuadrón, Luis, se acercó con cautela, la criatura emitió un sonido tenue que llegó a Mateo como una risa de ópera lejana. Luis fue el primero en ofrecer algo que no estaba en la lista de suministros: su propia ración de proteínas, mezclada en un compuesto que los protocolos consideraban inútil para casos no humanos. Lo ofreció sin gran discurso: lo hizo porque recordaba la mano de su madre calentando pan en un refugio, y porque la nostalgia lo empujaba hacia actos que el imperio no valoraba. Al administrar la mezcla, la niña reaccionó con gratitud que era más que fisiología, era un reconocimiento. Sus latidos subieron, y en la pantalla el pulso se estabilizó. La noticia viajó por onda corta como una buena nueva. Un hombre lloró sin hacer ruido. La ternura no estaba programada. La reacción no pasó desapercibida. La nave madre demandó contención inmediata y amenaza de retirada del mando de Mateo. La orden traía consigo una ficha: no se comprometa el vector humano masculino. Los hombres miraron a su líder, esperando la causa de la furia. Mateo tomó otra decisión: retener la transmisión. Desobedecer era una palabra que llevaban escrita como un tatuaje invisible, pocos la habían practicado con voluntad clara. Un plano aéreo mostró cómo la nave en órbita preparaba una remoción forzada, oficiales armando protocolos de erradicación si era necesario. Mateo sabía que cualquier contacto prolongado expone al escuadrón a sanciones políticas, a borrar nombre y memoria. También supo que la niña no sobreviviría si partían sin encontrar una solución. El universo contuvo el aliento. En el laboratorio improvisado, analizaron la bioquímica.
Encontraron enzimas que reagían con hormonas masculinas específicas, moléculas que enlazaban con el pelaje de los humanos y convertían la energía en combustible para regeneración. No era una cuestión sexual en sentido humano, era supervivencia fisiológica. El horror residía en la claridad, la niña dependía de un patrón masculino, y en la elección que eso imponía, sacrificar la autonomía de hombres para salvar una vida ajena a la humanidad. O dejarla morir por obedecer órdenes superiores. La palabra apetito se volvió técnica y cruel. La noche trajo un viento que parecía tocar instrumentos lejanos. Los hombres recordaron. Luis volvió a ofrecerse, esta vez con más contenido científico en su gesto. Habría un riesgo menor si la absorción se hacía mediante un catalizador que redujera daño. Se ofreció con una serenidad terrible, como quien camina hacia la niebla sabiendo que podría no volver. Los demás retrocedieron en la conciencia de su propia carne, cada oferta implicaba una pérdida, un peligro y una posibilidad de redención. Mateo miró a Luis con ojos que no juzgaban sino que medían el precio de la memoria. Los hombres recordaban sus hijos, la voz de alguien que decía cuida la casa antes de partir, la danza lenta de una bandera que ardió en alguna estación lejana. Un himno sin voz flotó entre los hombres. El sacrificio pesaba como el metal. La primera administración fue cuidadosa. Luis se ofreció, el catalizador funcionó de forma parcial, y la reacción fue una mezcla de belleza y brutalidad. La niña se expandió, su luz se hizo más completa. Como una flor que absorbe la primera lluvia después de un invierno. Pero el cuerpo humano no es incombustible ante la necesidad ajena. Luis sintió el precio, febriles pérdidas, quemaduras internas que dejaron marcas. Cuando la noche se cerró, había menos ruido en su respiración y una sonrisa, tenue, como de quien había pagado por una verdad. La radio orbital detectó irregularidades químicas y envió órdenes múltiples y contradictorias, detener, replicar muestras, protocolos ejecutivos. La tensión escaló hasta degollar la lógica. El escuadrón se fracturó en lealtades, algunos pidieron obedecer, otros pidieron salvar. Mateo, que había memorizado nombres de caídos en su camarote, comprendió que la elección ya no era individual, era una réplica de la historia humana, elegir la dignidad contra la administración del control. Los humanos no se inclinan ante la burocracia. Se inclinan ante la vida. La noticia de la supervivencia parcial se difundió entre las tribus locales de la biomasa del planeta, formas que no podían comunicarse con la voz humana, pero que comprendían el ritmo de la supervivencia. El entorno respondió, bosques fosforescentes se abrieron en patrones que alertaron a los exploradores del imperio en órbita. Estos vieron una anomalía que no era simple y enviaron una unidad de erradicación con órdenes precisas. Los preparativos de Mateo fueron silenciosos, trampas, señuelos, una comunicación que hablaba más con el suelo que con la nave. Había aprendido que la mejor defensa humana era la imaginación y la voluntad de arriesgarse. Un golpe seco anunció la inminencia. El miedo afiló las manos. La batalla que siguió fue menos un choque de cañones que un duelo táctico donde la humanidad utilizó su conocimiento emocional como defensa. Colocaron espejos térmicos para confundir sensores, trampas de polvo que cegaban a las máquinas, y en el centro, la niña, protegida por una coraza hecha de cuerpos y memorias. Los hombres lucharon como si defendieran un recuerdo de casa, cada disparo tenía en la nuca la voz de una madre, cada granada explotaba con un fragmento de una canción que había sostenido a alguien la noche de una pérdida. Cuando Mateo corrió entre colinas de metal ardiente, escuchó un piano lejos, como si su memoria resonara en la explosión. La música olvidada volvió a sonar. Los hombres no cedieron. En medio del combate, Luis cayó por segunda vez. Esta vez el precio fue más alto. Sus ojos, que habían sido ancla de valentía, se cerraron mientras la niña tocaba su frente con dedos que brillaban como filamentos. Fue un acto que parecía mezclar luto y gracia, una transferencia final que no borró las heridas humanas pero que cambió algo en la criatura. El equipo lo enterró bajo una bandera carbonizada que todavía conservaba parte del escudo,
encendieron una pequeña luz sobre la tumba que competía con la bioluminiscencia del suelo. Mateo inclinó la cabeza y prometió nombres a voces que nunca más podrían responder. La pérdida fue un faro que iluminó la decisión. No retrocederían. La ofensiva imperial llegó como una sombra en ascenso, transportes arrojando humo, drones como enjambres metálicos, oficiales con la fría certidumbre del que ejecuta órdenes. Mateo sabía que la confrontación sería total. No había alternativa que preservar a todo y a todos. Eligió, como lo haría cualquier humano que guarda una memoria por encima de la obediencia, convertir la defensa en un acto de humanidad absoluta. Ordenó a su gente a dispersarse en maniobras que hicieron del terreno una extensión de sus corazones. El combate fue feroz, sonoro y preciso. La rabia humana era un tambor. La niña, al centro de la tormenta, dejó de ser la víctima pequeña y se convirtió en catalizadora de cambio. Sus patrones bioluminiscentes crecieron y marcharon en un pulso que interfería con la electrónica de los drones. No era destrucción gratuita, era una reconcepción de la energía. La niña absorbía y reemitía, transformando los ataques en campos de luz que cegaban sensores y corroían sistemas alienígenas. Las armas imperiales, tan seguras en su lógica, se encontraron con una anomalía que no podían traducir, un organismo que respondía con empatía a la presencia humana, usándola como llave para su supervivencia. El cielo estalló en chispas que olían a ozono. La furia humana se volvió estrategia. Mateo luchó con la certeza de que cada segundo ganado significaba la vida de alguien. Con un gesto que era pura voluntad, se lanzó hacia la línea enemiga para desactivar un emisor que marcaba los blancos. Un proyectil rompió la proximidad con su casco, una lluvia de esquirlas le arañó la mejilla. No hubo palabras, solo movimiento, él, como los hombres a su alrededor, moviéndose con la elegancia simple de quien sabe que debe ser defendido. La niña, en el centro, amplificaba la protección con un campo que parecía tejido de recuerdos, imágenes de hogares, canciones, manos sosteniendo panés, todo convertido en un escudo. La ira encendió una luz dentro de ellos. No permitirían que el imperio escribiera el final. Cuando la última oleada de drones se acercó, ocurrió algo que ninguno de los presentes había previsto en sus horas de entrenamiento. La criatura emitió una onda de sonido, no humana pero comprensible en su impacto. Ese sonido resonó en las mentes de los invasores como una mentira de sus propios instrumentos. Los sistemas que creían controlar empezaron a fallar, a cuestionar sus lecturas, a mostrar en sus pantallas la posibilidad de otra interpretación. El imperio, frente a un fenómeno que no podían catalogar, ordenó retirada temporal hasta coordinar una respuesta mayor. La victoria fue parcial, pero visceral. La calma que siguió fue un latido recuperado. La sangre tenía nombre. En el polvo quieto, los hombres se reunieron alrededor de los cuerpos, pidiendo a su manera, con manos, con silencios, que la muerte tuviera sentido. Mateo sostuvo el crucifijo diminuto que no mostraba lealtad política alguna, era un amuleto de humanidad colgado en su cuello. Recordó la voz de su hija, la nota de aquel piano lejano, la bandera que ardió. Esos recuerdos habían sido el motor de sus actos y ahora eran también memorial. La niña se acurrucó, exhausta, como si la calma fuera una tela que no supiera usar. En su pecho, algo latía con la constancia de una promesa. Los hombres no se arrodillaron ante el imperio. Se arrodillaron ante la vida que habían elegido proteger. Las consecuencias no tardaron en manifestarse. En la órbita, el imperio exigió informes y prometió investigaciones que se prolongarían en comités y protocolos. Pero en el terreno, la historia ya se había escrito con sudor y nombres. Las redes coloniales, al recibir imágenes filtradas por desconocidos, empezaron a debatir la ética de la erradicación sin entendimiento. Voces que nunca antes se habían alzado en la burocracia comenzaron a preguntar. La política es lenta, pero la memoria humana tiene la capacidad de incendiarlo todo. La niña, que había sido objeto de un dilema técnico, se volvió un símbolo. Un símbolo que ponía en evidencia la fragilidad del imperio.
Mateo y su escuadrón no regresaron como héroes proclamados, regresaron con heridas que hablaban y con la conciencia de que habían cambiado el curso de algo más grande que ellos. Plantaron una bandera improvisada sobre la tumba de Luis y del resto de caídos, no para marcar posesión del terreno, sino para recordar que alguien había pagado. Encendieron un pequeño aparato que tocó el acorde de un piano perdido, una nota que viajó y pareció encontrar la respuesta en la bioluminiscencia del planeta. Era un rito sin religión que hablaba de deuda y de promesa. El recuerdo de la tierra apareció en los rostros de los hombres. Una dulce nostalgia que no era debilidad. La niña, alimentada ahora por un esquema que reducía riesgos, comenzó a recuperarse con lentitud. No fue una cura, fue una coexistencia negociada. Científicos tanto oficiales como rebeldes se acercaron para estudiar la relación, y de esas conversaciones nacerían protocolos que reconocían la diversidad sin perder la decencia. El imperio, herido en su imagen, tuvo que aprender a negociar en público una conciliación que los intelectos fríos llamaron precedente peligroso. Pero la opinión pública humana, alimentada por imágenes y relatos filtrados, se inclinó hacia la compasión. La esperanza se plantó como un brote. Y la humanidad lo regó. En la ceremonia silenciosa de despedida por los caídos, un niño local cuya voz había quedado grabada en la memoria de Mateo por recordar la suya de la hija que dejó, tocó una melodía en un artefacto rudimentario. El sonido fue humilde y fuerte, una cuerda que unió mundos. Mateo pensó en las promesas que había hecho sin saber cuándo podrían cumplirse, promesas de regresar a casa, de contar la historia, de no permitir que el imperio definiera la moral humana en la base del miedo. Se prometió a sí mismo que escribiría los nombres de los suyos en un libro que no podría quemarse. Los nombres sobrevivieron. Y con ellos, la historia. La noticia llegó a los puestos de la flota como una marea lenta. La humanidad había tomado una decisión que no estaba dictada por la ley del imperio, sino por la fibra moral de su gente. Hubo castigos, exilios, y la inevitable mancha que la burocracia intenta usar como advertencia. Pero hubo algo más, la idea de que la vida merece defensa, aunque eso suponga desobedecer órdenes superiores, se extendió como un virus positivo. En los corredores cerrados de poder, algunos funcionarios empezaron a preguntarse si su autoridad se sostenía sobre razones que la gente aún podía desafiar. Los sacrificios tuvieron nombre y memoria. Los sobrevivientes aprendieron a cargar ambas. La niña, ya más fuerte, jugaba en la escarcha con los hombres que la habían protegido. Sus risas no eran humanas, pero contenían la certeza de un contrato cumplido. No fue una historia de dominación, fue una historia de interdependencia. Esa lección, simple y punzante, cambió la percepción de la guerra en al menos un rincón del universo. No solo se trata de conquistar territorios, sino de reconocer cuando la humanidad debe responder por algo que no entiende del todo. El planeta, con sus dolientes bosques y sus mares secundarios, recobró un ritmo. La vida no volvió a ser la misma, y la humanidad tampoco. En el corazón de los hombres quedaba el eco de un piano, una bandera quemada y la voz de un niño que nunca aprendió a pronunciar la palabra imperio sin un acto de rechazo. Estas marcas no se borran. Son la raíz que hace que futuras decisiones crezcan distintas. El orgullo humano no fue vanidad. Fue la memoria hecha acción. La historia que se contaría sería compleja, héroes imperfectos, órdenes rotas, ciencia que aprende a no ser fría. Pero en cada relato, en cada canción que los marineros de las estaciones contarían, habría tres nombres que no se olvidarían: Mateo Ríos, Luis, y el de la niña que, sin quererlo, enseñó a la humanidad una nueva forma de ser responsable. No era una victoria total, ni la derrota del imperio, pero era una falla en el muro que permitía que el sol entrara por primera vez. Los humanos se miraron a los ojos y supieron por qué luchaban. No por gloria, sino por la deuda que tienen con la vida. En la última escena, mientras la cámara imaginaria se alejaba, el planeta quedaba envuelto en una luz que no pertenecía ni al imperio ni a la aniquilación.
Era la luz de una especie que aprendió a tomar su lugar en el coro del cosmos, con ayuda humana y a costa de dolor. Mateo observó a la niña dormir, su pecho subiendo y bajando con un ritmo que había llegado a conocer como una canción. En su bolsillo, guardó una nota arrugada, la letra de una canción que su hija había fascinado una vez en un viaje olvidado. La arrugó y la besó. Los recuerdos se volvieron estandartes. Y con ellos, una promesa que cruzaría galaxias. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.